Muy bien, muchachos, continuamos con la segunda parte, el segundo video. Aquí lo que quería contemplar es el hecho de que las entidades financieras van a garantizarse separar a los tipos de solicitantes de crédito y los van a separar por diferentes rubros. Llámese microempresa, mediana empresa. Vamos a ir viendo cada uno de ellos conforme vayamos avanzando en la presentación. En la primera parte tenemos lo que serían los requisitos para la microempresa y tendríamos varias cosillas por ahí. Una muy importante que piden la fotocopia de la cédula de identidad, una fotocopia de los servicios públicos, entonces piden lo que sería agua, luz, teléfono, etcétera. Aunque ahora muchos de estos ya no se hacen de forma eh, impresa, sino que se hacen de forma digital, pero sí se tiene que corroborar que efectivamente usted vive en ese lugar. Y entonces puede ser que por medio de un screenshot que se hace directamente del celular se presente este tipo de información. La cédula jurídica vigente, ¿verdad? En este caso para personería jurídica, ¿verdad? Presentación del plan, obviamente que debe darse y rescatarse cuál va a ser el plan que tiene esa microempresa, si efectivamente cumple con lo que requiere la entidad financiera. Otros requisitos de desarrollo de actividad, siempre queda sujeto a crédito por bienes de desarrollo. Ok, aquí vamos a rescatar algo importante, es el hecho de que estas solicitudes de las que estamos haciendo mención es todo lo que sería el Banco Nacional, ¿verdad? Las otras entidades financieras obviamente que manejan aspectos muy similares. En este caso, la última, ¿verdad? Que tenemos por acá, que sería el mínimo, el máximo de 5 empleados, ventas brutas anuales deben de ser superiores a $75,000, o sea, para que lo tengamos presente. Ok, para el caso de los requisitos para la pequeña empresa, vamos a ver, son requisitos muy similares. Dice que debe presentar la cédula de identidad, la fotocopia de los servicios públicos, lo mismo que comentábamos hace un momentito, que ahorita ya es casi todo digital, entonces ya se elimina la parte impresa, pero se tiene que comprobar que efectivamente el domicilio es en ese lugar, la cédula jurídica, el plan de inversión. Vean que son exactamente los mismos requisitos de los que nos pedía la primera parte de la microempresa. Otros requisitos y alguna actividad productiva, o sea, debe especificar si efectivamente la empresa a qué tipo de actividad económica es a la cual necesita la solicitud de crédito, perdón. Otro rubro importante son los parámetros de BN Desarrollo. En este caso debe de cumplir con uno que sea de 6 a 30 empleados y aquí las ventas brutas anuales aumentan. En el caso anterior decíamos que tenían que ser de $75,000. Ya en este tipo de empresa el tipo es decir, las ventas brutas anuales deben ser muchísimo mayor, ¿verdad? Y entonces aquí pasamos de 75,000 a $250,000. Vean que es bastante la diferencia. Y aquí, obviamente que ellos ya presentan la documentación de respaldo y hacen y se comprueba si efectivamente la empresa recibe esa cantidad de ingresos. Porque de muchas veces los empresarios quieren ser sujetos a mejores condiciones crediticias y conforme van avanzando al tipo de empresa, pues obviamente que las condiciones van a ser más favorables y muchas veces se inflan estos montos de ingresos y ahí es donde las entidades financieras tienen que ser muy cautelosas en la revisión precisamente de la información para determinar si no se está inflando algún monto
de lo cual muchas veces cae en detección, inmediatamente se rechaza la solicitud de crédito, ¿verdad? Pero por lo general las empresas sí cumplen con los requerimientos, o sea, es una situación para efectivamente marcarlos por rubros y dependiendo y designarlos por el tipo de empresa a la que pertenezca. Vamos a continuar. Aquí tenemos otros requisitos para otro tipo de empresas. Aquí sería los mismos requisitos que habíamos visto en la microempresa y en las medianas empresas, pero vean lo vacilón, aquí ya son de 31 a 100 empleados. Aquí ya es muchísimo mayor la cantidad de gente que labora en estas empresas. Dice que tienen que establecerse estos parámetros. Otros que también se mencionan dentro de ese rubro de empresas están los requisitos para juntas rurales, persona física, actividades agropecuarias y los ingresos anuales deben de ser superiores a $75,000. Vean que aquí ya estamos analizando otros tipos de empresa. Y aquí por último tenemos los requisitos de banda de segundo piso, que sería bajo el parámetro de BN Desarrollo, volvemos a lo mismo, que todos estos están bajo los conceptos del Banco Nacional, y sería para personas jurídicas que requieren recursos para la intermediación en instituciones financieras, para que lo tomemos en cuenta. Ok. Vamos a ver acá lo que sería el análisis de la capacidad de pago del deudor. Entonces, primero vamos a ver que el análisis de personas físicas asalariadas. Ahí que pediría específicamente la entidad. Ahí necesitamos de la orden patronal, que es el documento emitido por la caja, en el cual se acredita la condición de asegurado directo y que la persona que permite a este y a sus familiares tener acceso a los servicios que brinda. Okay, entonces una de las cosas muy importantes es que para el caso de las personas físicas se cuente precisamente con ese requerimiento que es el de la orden patronal para garantizar que efectivamente usted está cumpliendo con está recibiendo, está percibiendo salario por parte de un patrono y que también se asegura el servicio de salud, ¿verdad? Otro aspecto importante, el de la situación financiera del deudor, eh, el ingreso neto, el salario bruto menos las cargas sociales e impuesto de la renta. Como mínimo, las entidades financieras pueden rebajar otro tipo de deducciones, tales como aportes a planos de pensiones, cuotas de participación en cooperativas o asociaciones solidaristas. Bueno, que ahí obviamente que cuando se hace el análisis de la parte del ingreso neto, se analiza la liquidez en la cual ya el deudor es su parte final, es lo que, con lo que tiene, con lo que él contempla. Vamos a ver, un salario bruto puede ser perfectamente de un monto de, pongamos un hipotético, 700,000 colones. Pero a esos 700,000 colones le tenemos que rebajar las cargas sociales, le tenemos que rebajar que si la persona en algún momento, no sé, tiene ahorros en una asociación solidarista, entonces ahí hay un rebajo ya contemplado, se rebaja lo de las operadoras de pensiones, así como lo vimos hace un ratito, y entonces se van haciendo, y la renta también, ¿verdad? Bueno, en este caso no es sujeto a renta, pero hay otros que ya por los topes, entonces que sí, cuando son salarios superiores al millón. Entonces, dependiendo de las condiciones del mercado y las condiciones salariales, entonces esto hace que se tengan que hacer esos rebajos. ¿Y qué es lo que provoca eso? Que al final de ese salario de los 700,000, probablemente ese deudor
que lo que tenga de salario líquido sean alrededor de 400.000 colones o 500.000 colones, podría ser, dependiendo. Si tiene otros niveles de endeudamiento, hay gente que tiene hasta, de esos 700.000, lo que tiene de liquidez son apenas 250.000 o 200.000, depende, ¿verdad? Pero precisamente es ahí donde las entidades, los bancos, o las financieras o las cooperativas, es ahí donde ellos se garantizan que efectivamente el deudor cuenta con la suficiente liquidez. ¿Y para qué la liquidez? Precisamente para poder hacerle frente a todo lo que tenga por delante. O sea, si él va a hacer nuevas solicitudes de crédito, es para determinar si efectivamente cumple a cabalidad con los requerimientos de la entidad financiera. En caso contrario, inmediatamente se hace rechazo de la solicitud. ¿Por qué? Porque obviamente que aunque se cuente con garantía fiduciaria y todo, hay algunos topes que se tienen que contemplar y valorar si efectivamente el deudor es sujeto a crédito o no. Y por último, bueno, perdón, aquí están lo que serían los colegios profesionales también, ¿verdad? Eh, Colegio profesional, que es una organización creada por ley y que regula perdón, y que regula el gremio profesional al cual se pertenece. Hay diferentes tipos de colegios, dependiendo de la naturaleza de las funciones profesionales, si son economistas, colegio de profesionales, si son periodistas, colegio de periodistas, si son médicos, colegio de médicos, enfermeras, colegio de arquitectos e ingenieros, etcétera. O sea, vean que hay diferentes categorías y dependiendo del ejercicio de su profesión y dependiendo de la rama en la cual se desempeñen, si es en el campo gubernamental, muy probablemente se le exija que pertenezca a un colegio profesional. Otro aspecto importante serían los diferentes escenarios y es aquí donde las entidades financieras van a tomar los estados financieros y la condición de ingresos, condición de gastos y van a empezar a analizar, van a determinar si efectivamente bajo los diferentes escenarios de estrés, si realmente usted puede cumplir con alguno o todos los parámetros. Y aquí es donde, una vez que se hacen esos análisis de estrés, se le indica directamente al deudor si efectivamente está en capacidad para poder contraer alguna de las deudas o no. Muchas veces las personas o los empresarios se molestan con las entidades financieras porque cuando hacen estos análisis se logra observar o se determina que efectivamente no se contaba con todos los requerimientos. O al final cuando se estresó mucho el panorama, el escenario, indicó que efectivamente no podía ser sujeto de crédito precisamente porque las condiciones hacían de que las variables no pudiera dar abasto con el compromiso que tenía con la entidad financiera. Y ahí es donde muchas veces saltan los enojos y por parte de las personas o los empresarios de por qué es que no son sujetos a crédito. Pero eso solo en el día a día, con el colmillo y la experiencia de los que trabajan ya directamente en banca y específicamente en la parte crediticia, cuando se hacen todo este tipo de análisis y el comité crediticio determina si efectivamente se le puede otorgar o no el crédito. Obviamente que como existen muchas entidades financieras, obviamente que hay unas que en su momento tienen mayor grado de rigurosidad a la hora de hacer estos trámites y que otras, ¿verdad? Como financieras que probablemente no piden muchos requisitos, no piden muchas condiciones y lo único que les interesa es el otorgamiento de los créditos y al final quienes responden no tanto es el deudor sino los mismos fiadores. Ahí sí que se garantizan ellos que hayan fiadores y ahí sale perjudicada esa otra parte de la población. Pero son formas de trabajar, obviamente que todas son amparadas bajo los sistemas de supervisión, ¿verdad? De lo que establece la SUGEF, pero hay cierta holgura, ciertos grados que permiten que los deudores puedan
ir precisamente a elegir cuál entidad financiera es la que quieren, por la cual van a optar. Pero muchas veces cuando se opta por esas entidades que tal vez sí ofrecen mejores condiciones crediticias o un crédito más a la mano, no precisamente es porque sus tasas de interés sean las más favorables, probablemente sean las tasas más altas en el mercado. Entonces es una condición por otra, ¿verdad? Y es ahí donde los deudores deben de analizar a qué tipo de entidad es la que quieren solicitar su crédito, ¿verdad? No todas están como en una buena sintonía en pro del cliente, ¿verdad? Sino más bien están en pro de la misma entidad, pero eso ya quedaría a criterio precisamente del deudor de definir qué es o cuál entidad es la que quiere hacer de su elección en el momento de solicitar el crédito. Vamos a continuar. Ok, tenemos por acá la situación financiera, ¿verdad? Que en algún momento lo que se garantiza a la entidad financiera, es que el deudor haga el pago de los intereses y el principal. O sea, si la entidad financiera va a otorgar estos montos a su deudor, es porque sabe de antemano que esa persona, persona jurídica, persona física, va a responder con el paso del tiempo a sus cuotas y va a responder a los compromisos que adquirió con la entidad financiera. De lo contrario, se va a rechazar. Por eso es que se hablaba mucho de la revisión de históricos, de la revisión de la condición actual. No es así como tan fácil el ser sujeto de crédito, porque hay muchas cosas que entran en juego. Otro aspecto importante es la antigüedad, ¿verdad? Que sea una persona que ya tenga su nivel de, de trayectoria dentro del mercado y que pueda precisamente otorgar las condiciones que le sirvan precisamente para poder hacerle frente a los compromisos que está adquiriendo con la entidad. Aquí también tenemos lo que sería motivos de salida de los trabajos anteriores. Ok, aquí cuando se hace la revisión de las solicitudes, se determina si la persona, cuál ha sido su estabilidad laboral, si efectivamente cumple con los requerimientos o no, si es una persona que ha tenido muchos trabajos y eso provoca que ante la entidad financiera no tenga una buena imagen. Eh, la estabilidad de su ingreso mensual, que se mantenga durante mucho tiempo y que a lo largo de la trayectoria sí se haya mantenido ese rubro de ingreso mensual, ingreso por capital invertido, en que se tiene invertido en un momento dado en los diferentes proyectos, generar escenarios de estrés por el dinero recibido, ¿verdad? Eso ya lo hablamos hace un ratito. El flujo de caja proyectado, que es la información que permite conocer el flujo real de efectivo proyectado y que se cubren adecuadamente las cuotas de los préstamos ya otorgados al deudor y la cuota del nuevo préstamo durante el plazo de la operación nueva. ¿Ok? Entonces, aquí hablamos mínimo para los próximos 12 meses y para el financiamiento de proyectos debe realizarse una proyección anual que abarque el plazo del crédito, de considerar el otorgamiento de actividad económica del deudor. Dentro de lo que serían los rubros de los estados financieros, se debe realizar un análisis vertical de la información, determinar el peso porcentual de cada uno de los rubros con respecto a la cuenta principal y llevar a cabo un análisis horizontal para conocer la variación absoluta y relativa, así como la tendencia en cada una de las cuentas, ¿verdad? Recordemos que en los estados financieros vamos a analizar el balance general, vamos a analizar las cuentas de activo, de pasivo, de capital, y para el caso del estado de resultados, vamos a analizar los ingresos, los gastos, ¿verdad? Y entonces vamos a determinar a partir de las utilidades si efectivamente se cumple o no con los requerimientos de la entidad. Se trata de información que le permita al analista de crédito identificar crecimientos o disminuciones desproporcionadas de cuentas con respecto a otras relacionadas.
¿de acuerdo? Y después, dependencia con clientes o proveedores. Eso también hay que ver el nivel de situación que se maneja del cliente con respecto a sus proveedores, a sus clientes, para garantizar que efectivamente cumple con los requerimientos por parte de la entidad financiera. Hasta aquí vamos a llegar con el segundo video. Ya ahorita empezamos con el tercer video.